Vamos a continuar el estudio de expresiones algebraicas, en particular aquellas que llamamos enteras. Antes vamos a dar una definición de expresión algebraica. Fíjese, llámese expresión algebraica a una combinación cualquiera de números expresados por letras o por letras y cifras. Si y solo si esos números están vinculados un número finito de veces por la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, la potencia y la radicación. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a estar representando números con letras o con letras y con cifras. Y además, esa cantidad de números que pongamos es finita. Y además, solamente las operaciones que van a intervenir son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia y la raíz. Es decir, no vamos a considerar logaritmos o funciones trigonométricas. Bien, algunos ejemplos. ¿Ves? Por ejemplo, acá tenemos el número representado con la letra Z en ese término. Y acá tenemos con cifras y con letras. ¿Sí? Fíjense que en todo momento lo único que aparecen son sumas. Son sumas, las pueden ver ahí. Son las operaciones que aparecen, pero también están apareciendo los productos, que recuerden, los símbolos de producto muchas veces los vamos a estar omitiendo, pero sepan que ahí hay productos. Nuevamente, si ustedes miran los ejemplos B, C y D, las únicas operaciones que intervienen son las que están en la definición y por supuesto hay una cantidad finita de ellos. En cambio, ustedes si observan esta expresión de aquí, no es una expresión algebraica porque esto nos está diciendo que la combinación es infinita, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener una cantidad finita, es decir, si comenzamos a contarla, deberíamos terminar algún día. Si tiene 100, eso sería finito, es una expresión algebraica grande, pero tiene fin. Entonces, vamos a hacer una observación aquí, es que siempre vamos a suponer que estas letras están representando números reales, ¿sí? No otra cosa, no son otros objetos que no sean números reales, ¿sí? Porque también podemos usar las letras para representar otro tipo de objetos, como por ejemplo puntos, o matrices, o cualquier otro objeto que necesitemos. Pero en este caso siempre las letras van a estar designando números reales. Bien, vamos a hablar un poquito de la clasificación de las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas las podemos clasificar en dos categorías. Las expresiones algebraicas irracionales y las expresiones algebraicas racionales. A las racionales, a su vez, las podemos subclasificar en racionales fraccionarias o racionales enteras. Vamos a ver la definición de cada una de este tipo de expresiones algebraicas y unos ejemplitos para que quede bien claro. Veamos aquí. Tenemos la definición 1. Nos dice que una expresión algebraica es irracional si y solo si hay en ella por lo menos una indeterminada sometida a la radicación. Recuerden que indeterminada estamos hablando de la variable, ¿sí? Entonces, fíjense, como podemos observar en este primer ejemplo, nosotros tenemos una variable que está sometida a la radicación y sería este de acá. ¿Sí? Siempre que veamos alguna variable dentro de alguna raíz, esa expresión pasa a ser una expresión algebraica irracional. También tengamos en cuenta, se suelen hacer en álgebra una especie de convención. Las primeras letras del abecedario están representando números fijos, ¿sí? Parámetros. Y las últimas letras del abecedario serían las indeterminadas
o variable. Entonces, siempre que yo ponga algunas de estas letras, tengamos presente que pueden ser números y debemos tratarlos como el 3 y el 4 y no como una variable en particular. Ya después en el contexto se van a dar cuenta y si no yo les voy a avisar de antemano para que lo puedan reconocer sin problemas. Bien, en el segundo ejemplo tenemos variables en esta raíz y tenemos variable en esa raíz, por lo tanto también es una expresión algebraica irracional. Veamos la segunda definición. Dice que una expresión algebraica es racional si y solo si no hay en ella indeterminada sometida a la radicación. Es decir, no tiene que existir una variable dentro de una raíz. Como observamos acá en este ejemplo, lo que tenemos dentro de la raíz no es una variable, sino que es un número, es una constante. Entonces, por lo tanto, no es una expresión irracional, es una expresión racional. ¿Sí? En el segundo ejemplo, también tenemos que no hay ninguna variable dentro de la raíz y por lo tanto es una expresión racional. Recordemos que las expresiones racionales las podemos subclasificar en fraccionarias o enteras. Entonces, vamos a ver la definición. Dice que una expresión algebraica racional es fraccionaria si y solo si hay en ella por lo menos una indeterminada en algún divisor. Recuerden que las fracciones tenían el numerador en la parte superior y el denominador o divisor en la parte inferior de la fracción. Entonces, si acá encontramos nosotros una variable, esa expresión racional pasa a ser fraccionaria. ¿Sí? Entonces, fíjense. Entonces, en el primero de los ejemplos, nuestra variable se encuentra en el denominador, por lo tanto es racional fraccionaria. Aquí nuevamente tenemos variables en el denominador, por lo tanto la expresión es racional fraccionaria. Veamos la última definición para clasificar, que dice que una expresión algebraica es racional entera, ¿sí? Es racional entera, si solo si no hay en ella indeterminada en algún divisor. Entonces, si no hay ninguna variable en el divisor, pasa a ser racional entera. Entonces, fíjense que en cualquiera de estos dos ejemplos, todas las variables están en el numerador, ¿sí? Los denominadores, acá recuerden, serían 1, ¿sí? Por lo tanto, todas son expresiones racionales enteras. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo les pido que clasifiquen estas dos expresiones algebraicas? ¿Qué dicen que son? A ver. Recuerden que la clasificación es muy sencilla. Miramos dónde está la variable y dependiendo la operación a la cual esté sometida la variable, va a ser el dato que me va a salir para clasificar. Por ejemplo, esta. ¿Qué les parecería? ¿Sería racional? ¿Sería racional porque tenemos una variable en el denominador? ¿O sería irracional porque tenemos una variable dentro de una raíz? Bueno, si ustedes miran el cuadro, lo primero que tenemos que clasificar es si era irracional o racional. En este caso, como ya detectamos una variable afectada por una raíz, pasa a ser irracional. Y este caso sería exactamente lo mismo. Si no existiese una variable afectada por una raíz, decimos que es racional, y ya una vez sabiendo que es racional, podemos subclasificarla como fraccionaria o entera. ¿Sí? Las expresiones que son irracionales no se pueden clasificar como racionales o enteras. Bien, vamos a ver, yo después les voy a dejar al último para que ustedes ejerciten esta parte. Bien, vamos a ver ahora, nosotros, de todas las expresiones algebraicas que vimos, nos vamos a concentrar en las expresiones algebraicas enteras. ¿Sí? Es decir, las que no tienen
variables en los denominadores, ni por supuesto afectados a raíces. Bien, déjenme que encuentre acá. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver las expresiones enteras. Y las expresiones enteras a su vez las podemos clasificar en monomios o en polinomios. Vamos a ver la definición de monomio. Dice que una expresión algebraica entera es un monomio si y solo si los números expresados por letras o por letras y cifras están vinculados únicamente por la multiplicación y la potencia. ¿Sí? Fíjense, en esa expresión tienen que aparecer solamente dos operaciones, multiplicación y potencia. Entonces, miremos los ejemplos. Tenemos el ejemplo 1 o ejemplo A. Tenemos solamente multiplicaciones. Recuerden, los productos no están escritos, son omitidos. Y tenemos potencia. También recuerden que acá podemos imaginar que hay una potencia 1. Hay el 3 también. Acá también tenemos multiplicaciones. ¿Sí? Este no se entiende como la operación restar, sino como el signo del número 6. Del número 6 o de cualquiera de las variables. Bien, ¿sí? Ese es el signo, no es la operación. Bien, acá tenemos también productos, tenemos potencias. Entonces todos estos pasan a ser monomios. Y fíjense acá el último monomio, que es un poquito más largo, pero que involucra multiplicaciones y potencias, entonces clasifica como monomio. Vamos nosotros a reescribirlo de una forma que se llama forma reducida del monomio. Observen lo siguiente. Recuerden que el producto cumple con la propiedad asociativa y conmutativa. Entonces lo primero que voy a hacer es reescribir todos los números al principio. ¿Tá? Podemos hacer esto porque al estar multiplicando podemos conmutar. Después voy a poner todas las X, voy a ordenar alfabéticamente, voy a poner acá tengo, vamos a usar otro color. Tengo esa X de ahí. Después tenemos esta X cubo. Y por último tenemos esta X cuadrado. Recuerden ahí estos productos. Y después vamos a ponerlas así. Tenemos Y cuadrado por Y. Y al último nos está quedando colocar esta Z. Entonces ahora por propiedad asociativa del producto yo puedo asociar acá, puedo asociar acá y puedo asociar acá. Vamos a hacer esta multiplicación. 3 por 2 quintos por 1 tercio. Recordemos ahí, colocamos el denominador. Y para multiplicar fracciones, recuerden ustedes que deben multiplicar todos los numeradores entre sí. Les va a quedar 3 por 2 por 1, eso es 6. Luego 1 por 5, 5, 5 por 3 es 15. O también podríamos ver que ese 3 lo puedo simplificar con este 3 y les va a quedar 2 quintos. ¿Sí? También fíjense, si ustedes acá dividen por 3, 6 dividido 3 es 2 y 15 dividido 3 es 5. Vamos ahora a resolver estas X. Yo estoy multiplicando potencias que tienen la misma base. Todas tienen la base X. Entonces la propiedad dice que usted debe colocar la misma base y sumar los exponentes. 1 más 3 más 2. Esto es X elevado a la 6. Multiplicamos esto de acá, nuevamente por propiedad tenemos Y elevado a la 2 más 1. Recuerden cuando el exponente no está, hay un 1. Está implícito. Y 2 más 1
es 3. Y por último, ponemos z solita porque no está multiplicando con ninguna otra letra. Entonces llegamos acá a una expresión que se llama forma reducida del monomio, que es la que vamos a tener que tratar de usar siempre, porque usar esta de acá arriba es un poquito más larga, más extensa, entonces esta es más reducida, es mejor para trabajar. Ahora nosotros vamos a distinguir los monomios que son semejantes. Y antes de compararlos, siempre tratemos de que estén escritos en esta forma reducida. Bien, vamos a ver que un monomio reducido está compuesto por dos partes, el coeficiente y la parte literal. Vamos a llamar coeficiente al factor numérico que está expresado por cifras o por las primeras letras de nuestro alfabeto. Y acá es donde entra esa observación que había hecho al principio, ¿sí? Entonces fíjense, recuerden que en una multiplicación los elementos que están multiplicando reciben el nombre de factores. Acá 2/5 sería un factor, x a la 6 sería otro factor, y al cubo otro, y z otro. Entonces fíjense, el coeficiente es el factor numérico. ¿Sí? Recordemos que el factor numérico está expresado con cifras o bien es una de las primeras letras del abecedario. Entonces, esa partecita de ahí recibe el nombre de, y acá vamos a usar el color de arco iris, de coeficiente. ¿Sí? Es muy importante. Coeficiente. Y lo otro, que son las letras, que están representando a las indeterminadas, a las variables, le vamos a llamar, vamos a poner el otro color, le vamos a llamar a esto la parte literal. Entonces un monomio tiene una parte que se llama coeficiente, que es o bien un número o una de las primeras letras del abecedario, y tiene otra parte que se llama parte literal, ¿sí? Que son las últimas letras del abecedario, las letras, las variables. Bien, entonces le vamos a dar algunos ejemplitos más. Algunos ejemplos. Y acá estaría bueno que ustedes vayan marcando cómo se llama cada una de las partes. Por ejemplo, si tenemos 2/3 de x menos 3x y cuadrado. Esta punto y coma la pongo para separar. Tenemos ax cuadrado. Y por último el ejemplo de que es bx y cubo. Entonces acá yo voy a marcar con amarillo todo lo que son los coeficientes, ¿sí? Sería el coeficiente de este monomio sería 2/3. El coeficiente de este monomio sería menos 3. El coeficiente de este monomio sería a. El coeficiente de este monomio sería b. Ahora voy a proceder a marcar la parte literal. La parte literal de este monomio es x. La parte literal de ese monomio es x y cuadrado. La parte literal de ese monomio es x al cuadrado. Y la de este es x cubo. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer unas pequeñas observaciones y sobre todo algunas convenciones que vamos a realizar. Por ejemplo, hay algunos monomios que no tienen parte literal, como por ejemplo el numerito 3. ¿Sí? El número 3 es una expresión algebraica entera, pero también es un número, es el numerito 3 de toda la vida, que es una expresión numérica, por así decirlo. ¿Sí? Así que fíjense que esto es una expresión algebraica entera y no tiene parte literal. ¿Y por qué decimos que no tiene? Y bueno, porque fíjense, yo puedo crear este artificio. Yo voy a multiplicar por x elevado a la 0. ¿Sí? Ustedes saben que todo número elevado a la 0 da 1.
pero 3 por 1 es lo mismo que 3. Entonces yo puedo ver acá una especie de parte literal como artificial, por así decirlo. Entonces esto pasaría a ser una expresión algebraica entera, cuya parte literal no está, no tiene, pero la podemos a veces escribir como una especie de artificio para poder calcular. Entonces, si vamos a hacer unas convenciones acá. Convenciones. Vamos a acordar algo, ténganlo en cuenta porque después esto lo usamos y se da por entendido que ustedes lo saben. Entonces, las dos convenciones que vamos a hacer es que si el coeficiente es 1, no se escribe. Y no se escribe 1 si el coeficiente es menos 1. Un ejemplo de esto es, si ustedes tuviesen, por ejemplo, el monomio 1 x al cuadrado z, esto se escribe como x al cuadrado z. Es decir, los coeficientes que son 1 no los vamos a escribir. Y si tenemos, por ejemplo, el monomio menos 1 xy, vamos a escribir menos xy. Y entonces cuando veamos acá, no veamos coeficiente, sepamos que hay un 1. Y cuando veamos acá un menos, sepamos que hay un coeficiente, es decir, un factor menos 1 que estaría multiplicando la parte literal. Y si bien como la única operación que interviene son las potencias y los productos, como el producto es conmutativo, si bien el orden no importa, siempre vamos a escribir los coeficientes adelante de la parte literal. Bueno, ahora vamos a definir algo muy importante que nos va a servir luego para poder realizar todas las otras operaciones, que es la noción de monomio semejante. Decimos que dos monomios son semejantes si y solo si tienen la misma parte literal. Por ejemplo, los dos monomios que he puesto acá son semejantes porque su parte literal es exactamente la misma. Ambos monomios tienen como parte literal x al cuadrado y z cubo. Entonces decimos que estos dos monomios son semejantes. Recordemos que esa letra no la estamos considerando como una variable, sino como un coeficiente por ser una de las primeras letras del abecedario. Regresando acá, habíamos dicho que las expresiones algebraicas enteras podían ser monomios o polinomios. Una expresión algebraica entera es un polinomio si solo si es una adición de monomios. Por ejemplo, si yo parto de los monomios 3x al cuadrado menos 5x y el monomio menos 6, digo monomio menos 6, ustedes me dirán, che, ¿dónde está su parte literal? Bueno, recordemos que los números podían tener esa parte literal, digamos, imaginaria, y que por eso también lo íbamos a considerar como monomios. Bien, entonces si yo parto de estos tres monomios y ahora los sumo, obtengo lo siguiente. 3x al cuadrado más menos 5x más menos 6. Y simplificando un poquito esos signos, más por menos es menos, más por menos es menos, y obtengo lo que llamamos un polinomio. ¿Por qué? Porque es una suma de monomios. Cada uno de los monomios que forman el polinomio reciben el nombre de términos. ¿Sí? Este sería un término, este sería otro término y este sería otro término del polinomio.
Observemos, por ejemplo, el siguiente polinomio. Yo tengo 3x al cuadrado más 5x menos 6x al cuadrado más 7 más 5x al cuadrado. Tenemos un polinomio que tiene unos 6 términos, ¿sí? Unos 6 monomios. ¿Pueden observar en este polinomio algún término que sea semejante a otro? Es decir, algún monomio que sea semejante a otro. Una eternidad más tarde. Bueno, si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, ese término de acá tiene parte literal x al cuadrado y este de acá también tiene parte literal x al cuadrado y este de acá también. Por lo tanto, tenemos tres términos que son semejantes, tres monomios semejantes. Y después nos queda 5x y ya nada tiene x solito y el otro, que es un numerito solo, no hay otro número. Por lo tanto, no podemos encontrar más semejanza. Ahora fíjense que como un polinomio habíamos dicho que es la suma de monomios y la suma cumple con la propiedad conmutativa, yo lo que puedo hacer es colocar uno al lado del otro estos términos que son semejantes. ¿Sí? Los conmuto, los cambio el orden. Y después voy a poner lo que me quedó, que es 5x y 7. Si ustedes se fijan, los tres primeros términos tienen factor común x al cuadrado. ¿Sí? Tenemos x al cuadrado acá, x al cuadrado acá y x al cuadrado acá. Por lo tanto, yo lo puedo sacar como factor común. ¿Sí? Entonces me va a quedar 3 menos 6 más 5, todo factor común de x al cuadrado. 3 menos 6 es menos 3 y menos 3 más 5 es 2. ¿Sí? Esta expresión de acá es equivalente a esta, es equivalente a esta y es equivalente a esta. ¿Se acuerdan cuando antes teníamos un monomio y lo redujimos a lo que se llamaba forma reducida del monomio? Bueno, hay algunos polinomios que podemos hacer exactamente lo mismo y obtener una forma reducida del polinomio. En este caso sería esa. Recuerden que en los videos anteriores hemos visto las expresiones algebraicas como recetas para obtener números, no como números en sí. Y por ejemplo, si ustedes tienen 3x más 1, fíjense que esta vamos a tomarla como acá como receta 1. Lo ideal sería llamarlas expresión algebraica 1, ¿sí? Esa expresión de ahí, si yo por ejemplo tengo, perdón, acá me faltó un más. Bien, entonces partemos de esta expresión algebraica y le voy a poner esta de acá. X más X más X más 3 menos 2. Esta expresión de acá va a ser equivalente a la primera en el sentido de que cuando ustedes le den un valor a X, por ejemplo 3, ambas van a producir el mismo numerito. Cuando le den otro valor distinto, por ejemplo 10, ambas van a producir el mismo numerito. ¿Por qué? Porque básicamente, si ustedes se recordarán, una suma repetida es lo mismo que una multiplicación. Estoy sumando 3 veces x. Y 3 menos 2 es 1. Entonces fíjense que lo mismo que está escrito allá arriba, pero reescrito de una manera diferente. Y por lo tanto, como es la misma cosa, van a producir los mismos números. Por ejemplo, si reemplazamos por 10 acá, nos queda 3 por 10 es 30, más 1, 31. Si lo reemplazamos acá, nos queda 10 más 10 más 10 más 3 menos 2. Esto es 30
Esto es 33 menos 2, 31. ¿Sí? ¿A cuál nos conviene nosotros usar? Y bueno, a la expresión polinómica reducida. ¿Sí? Generalmente, a veces tal vez convenga reescribirla de otro modo. Por eso es muy importante manipular algebraicamente las expresiones. Hay que saber operar bien con ellas, porque dependiendo del problema, a veces nos va a convenir que esté escrita de una manera determinada y en otras situaciones de otra. Entonces hay que tener buen dominio para reescribirla a nuestro antojo, a nuestra conveniencia. Bien, para cerrar este video que no se haga demasiado extenso, que ya tiene media hora, les voy a dejar una lista de actividades. Bueno, las actividades que les dejo son estas que ven en pantalla y si bien hay algunos conceptos que no voy a dar porque son demasiado sencillos, pero lo voy a ir mencionando cuando trabajemos en el próximo video cómo operar con las expresiones algebraicas. Esto es de los polinomios, nosotros podemos ver cuál es el grado de un polinomio, cuando un polinomio está ordenado, qué es un polinomio homogéneo, etcétera. Todas esas cositas las voy a ir diciendo, luego cuando trabajemos con las operaciones, ¿sí? Que es lo que es un polinomio completo también, y el valor numérico de una expresión algebraica, que eso ya lo estuvimos viendo un poquito antes. Todo eso lo voy a ir mencionando poco a poco, a medida que lo necesitemos, cuando veamos en el próximo video entonces cómo operar con expresiones algebraicas.